Ok, entonces bienvenidos al curso de análisis y diseño de algoritmos, ¿no? Que vamos a realizar en el doctorado. Lo que vamos a hacer en este curso, primeramente, va a ser como un repaso de lo que es análisis de algoritmos. Después vamos a ver lo que es estructuras de datos básicas. Después vamos a ver un poco acerca de estructuras de datos lineales, estructuras de datos no lineales y por último un poco de estructuras de datos avanzadas. Entonces vamos a comenzar rápidamente con el primer tema, que es el análisis de algoritmos, ¿no? Que lo vamos a ver no en profundidad, sino un poco general, ¿no? Y cualquier duda me pueden escribir y la analizamos. Primero vamos a comenzar con lo que es un algoritmo. ¿Okay? Un algoritmo nos permite, es utilizado para determinar el... Primero vamos a comenzar con el análisis de algoritmos. ¿Okay? El análisis de algoritmos nos permite determinar el desempeño, ¿no? De un algoritmo y nos permite determinar la cantidad de memoria o eh, el tiempo que va a demorar un determinado algoritmo para realizar una eh, operación. ¿Okay? Entonces se puede utilizar, para resolver un problema se pueden utilizar diferentes algoritmos. Se pueden utilizar, yo puedo tener una cantidad, 2, 3, 4 algoritmos y dependiendo cuál tiene menos complejidad o cuál se adecua más al problema que estoy solucionando, podemos escoger uno de ellos. ¿Okay? Vamos a ver diferentes conceptos para analizar los algoritmos. ¿Okay? Entonces, primero vamos a la definición de un algoritmo, que es cualquier procedimiento computacional bien definido que toma algún valor o conjunto de valores de entrada, que pueden ser parámetros como texto, como números, etcétera, y produce algún resultado como salida, ¿no? Que puede ser el ordenamiento, el valor máximo, el valor mínimo, un conjunto de soluciones, también puede ser. ¿Okay? Entonces los algoritmos son usados para resolver diferentes tipos de problemas. ¿Okay? Los algoritmos, todos los sistemas que nosotros vemos actualmente utilizan algoritmos, ¿no? Si nosotros vamos al cajero y queremos retirar una cierta cantidad de dinero, lo que procesa el cajero es un algoritmo, ¿no? Entonces ese algoritmo tiene que ser óptimo, tiene que ser rápido, tiene que ser seguro, etc. ¿Okay? Cualquier procedimiento. Nosotros estamos utilizando, por ejemplo, un sistema de compras online. Si vamos a realizar una compra, esta compra sigue un algoritmo, ¿no? Primero se valida la cuenta, después se valida que hay stock el producto, después se realiza la compra. ¿Okay? Entonces los algoritmos, ¿no? Aquí algunos ejemplos de los que les comentaba, de las tarjetas, y además de esos algoritmos, ¿no? Como los algoritmos criptográficos, garantizan la seguridad. Son especiales en eso. ¿Okay? Ahora, para nosotros utilizar los algoritmos, ¿no? Generalmente vamos a utilizarlos con estructuras de datos. Por lo general, todos los algoritmos van a estar o van a utilizar los que son estructuras de datos para resolver los problemas. ¿Okay? Durante el proceso de la computación de la salida o del cálculo de la salida, dicho algoritmo manipula datos obtenidos de la entrada. ¿Okay? Yo voy a tener datos de entrada como por ejemplo para retirar dinero, el número de tarjeta, DNI, identificación, contraseña, y voy a procesar un desembolso, ¿no? Entonces, y para procesar ese desembolso yo voy a utilizar estructuras de datos. Estas estructuras de datos me van a permitir acceder a la información, ¿no? Como vamos a ver más adelante, como tablas hash o árboles B+, etc. Y cuando los datos son preparados y manipulados de forma homogénea, constituyen una abstracción de datos. ¿Okay? Esta abstracción de datos es los datos solo almacenar la información que nosotros necesitamos. ¿Okay? Entonces, un tipo abstracto de datos está formado por un conjunto de valores, ¿no? Que van a ser, por ejemplo,
la raíz del árbol, como vamos a ver más adelante, y una serie de funciones como eliminar, encontrar el mayor, encontrar el menor. ¿Verdad? Entonces un algoritmo está proyectado en función a los tipos de datos abstractos. Entonces nosotros vamos a ver los algoritmos que insertan en un árbol binario dependen del árbol binario, los algoritmos que insertan en una tabla hash dependen de la tabla hash, entonces siempre van a estar ligados, ¿no? Entonces, durante el proceso de implementación de la estructura que almacena los valores o los datos, se especifican los algoritmos que desarrollan las funciones. ¿Okay? Según Cormen, una estructura de datos es un medio para almacenar y organizar datos con el objetivo de facilitar su acceso y modificación. ¿Y cómo se modifican o cómo se accede a la información? Mediante algoritmos. Y las estructuras tienen diferentes características, ¿no?, entre sí, y por eso vamos a analizar algunas de ellas. ¿Okay? Entonces, la selección del algoritmo para resolver un problema depende del tipo de estructura de datos que vamos a analizar. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver lo que es análisis de los algoritmos, ¿no? Ver si yo tengo un conjunto de algoritmos, cuál es el algoritmo que yo tengo que escoger para realizar o para ejecutar una función. ¿Okay? El proyecto de un algoritmo debe considerar el desempeño que éste tendrá después de su implementación. ¿Okay? ¿Cuánto va a demorar? ¿Cuál es su complejidad? ¿No? ¿Cuántos recursos consume? Y cuando un problema es estudiado y un proyecto de algoritmo debe ser realizado, varias soluciones pueden surgir. Pueden surgir soluciones con diferentes complejidades, entonces nosotros tenemos que escoger el que mejor complejidad o mejores resultados nos pueden dar en tiempo de ejecución. ¿Okay? El tiempo de ejecución de un algoritmo puede ser medido por medio de la ejecución de un computador real calculando el tiempo. ¿Okay? Nosotros podemos comparar dos algoritmos, ¿no? Cuánto demoran en ejecutarse, por ejemplo, con 100 datos, con 1000 datos, con 10.000 datos. Los resultados obtenidos pueden ser considerados inadecuados, ¿no? Si yo comparo un algoritmo en una computadora A y después comparo otros algoritmos en la computadora B y comparo otros algoritmos en la computadora C, vamos a tener diferentes resultados, ¿okay? Porque esa ejecución va a depender del compilador, que puede privilegiar algunas construcciones y otras no, va a depender del hardware, algunas computadoras tienen mayor memoria RAM, otras tienen mayor procesador, etc. ¿Okay? Entonces, grandes cantidades de memoria también interfieren en el tiempo de ejecución del programa. ¿Okay? Si mi algoritmo lo que hace es almacenar en memoria 1000 datos y procesarlos, va a ser diferente a que el algoritmo cargue en memoria 50 datos, los procese, después otros 50 y los procese, después otros 50 y los procese, hasta llegar a los 1000 datos. Entonces, esa carga de memoria puede variar entre diferentes computadores. Otra forma de medir el costo es por medio del uso de un modelo matemático o modelo computacional genérico con un único procesador, que llamaremos de RAM, que es Random Access Machine, que es una máquina de acceso aleatorio. ¿Okay? Eso nos puede ayudar y va a ser el primer paso que nosotros vamos a tomar para definir la complejidad de un algoritmo. ¿Okay? Dicho modelo será utilizado en nuestro curso para analizar los algoritmos estudiados, ¿okay? Donde las instrucciones son ejecutadas una tras otra sin operaciones concurrentes. ¿Okay? Nosotros cuando vamos a analizar un algoritmo, por lo general no se analiza el algoritmo con operaciones concurrentes, es decir, si nosotros vamos a insertar, ¿no?, un dinero o una cuenta, entonces vamos a analizar ese proceso de dinero de inserción. No vamos a analizar el algoritmo sabiendo que ese algoritmo va a tener mucha concurrencia, porque si nosotros depositamos cierta cantidad de dinero en el banco, miles de personas en ese mismo momento pueden estar depositando. ¿Okay? Eso únicamente se analiza sin operaciones concurrentes. ¿Okay? El modelo RAM contiene instrucciones que se encuentran en computadoras reales como suma, resta, multiplicación, división, carga, copia, y este costo
no se considera relevante, ¿ok? Va a tener un tiempo constante que va a ser 1. ¿Ok? Entonces, las operaciones más significativas dentro de un algoritmo es donde se tiene que analizar el tiempo de ejecución. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un algoritmo que va a retirar dinero de una cuenta, por ejemplo. Entonces, antes de retirar el dinero de una cuenta, se verifican otros pasos, ¿no? Como por ejemplo, se verifica si la cuenta existe, si el usuario existe, si la contraseña fue correcta, etc. Pero si el proceso más importante del algoritmo que yo estoy definiendo está en retirar dinero de una cuenta, entonces el análisis se tiene que dar en esa parte del código, ¿okay? En la parte principal del código que estamos analizando. Ahí es donde se tiene que dar el análisis del tiempo de ejecución. ¿Okay? Por ejemplo, los algoritmos de ordenamiento se consideran las comparaciones entre los elementos del conjunto ser ordenados y se desconsideran las otras operaciones aritméticas como atribución, manipulación de los índices, caso exista. ¿Okay? Entonces nos vamos a centrar en el proceso principal de nuestro algoritmo. ¿Okay? Entonces eso va a depender de todos los algoritmos. Entonces el tiempo de ejecución de un algoritmo será representado por un costo t, donde t es la media del tiempo necesario para ejecutar un algoritmo en un problema de tamaño n. ¿Okay? Entonces ya vamos un poco a las nomenclaturas, donde va a ser t de n la media de tiempo. ¿Okay? Después vamos a definir la complejidad. ¿Okay? Es importante enfatizar que Tn no representa directamente el tiempo de ejecución, sino el número de veces que se ejecuta. ¿No? Entonces, por ejemplo, si vamos a calcular el menor, ¿no? de eh, de una función, ¿no? De un algoritmo, entonces, para aplicar los conceptos vistos hasta ahora, vamos a considerar el siguiente programa implementado en Java, donde se calcula el menor. ¿Okay? Se va calculando cada uno de los elementos de un array y se va verificando cuál es el elemento menor. ¿Okay? Entonces, en este caso, para calcular la función calcula mostrada, la función de complejidad de tiempo es el número de comparaciones que se dan, ¿no? El número de comparaciones que yo realizo. Y si estoy viendo el número de comparaciones, ¿no? Aquí, que yo realizo, va a ser el tiempo de n menos 1, ¿ok? Porque comienzo en el 1, dado que aquí ya estoy obteniendo el primer valor. ¿Okay? Entonces, el tiempo de ejecución va a ser n menos 1. ¿Okay? Entonces aquí, por lo tanto, va a ser n menos 1 comparaciones, entonces ese sería nuestro tiempo de ejecución. ¿Okay? Entonces, el tiempo de ejecución de un algoritmo depende principalmente del tamaño de las entradas de datos. ¿Okay? Y la complejidad también va a depender de la cantidad de entradas de los datos. ¿Okay? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, el tiempo de ejecución es uniforme a cualquier tamaño de entrada n. ¿Okay? Nuestro tiempo de ejecución va a depender de n. ¿Okay? Así, si estuviera ordenado, así cualquier vector que ingrese a esta función va a ser siempre una complejidad un tiempo de ejecución de I. ¿Okay? Entonces, considerando un problema bastante conocido como es realizar la búsqueda en un array, ¿no? O en un conjunto de elementos, es común la ocurrencia de problemas que es necesario buscar un dato a partir de un valor determinado, que es la llave, que es el único entre todos los datos almacenados. Para buscarlo se compara la llave con la llave buscada con las llaves almacenadas, y esto puede ser realizado en un archivo que contiene todos estos registros, ¿no? O hasta en un vector. Entonces, considerando que el registro de datos, la búsqueda es secuencial, es decir, una después de otra, el algoritmo se comporta de manera uniforme, ¿okay? Que va a ser un tiempo de ejecución n. En este caso tenemos 3 subcasos, ¿no? Que se puede dar. El peor caso es que el elemento se encuentre al final, ¿no? De nuestra lista. Entonces, en ese caso, el mayor tiempo de ejecución va a ser n.
¿ok? Si yo tengo 10 elementos, el tiempo de ejecución será 10, porque voy a analizar cada uno de los elementos. El mejor caso, el menor tiempo, sobre todas las entradas de tamaño n, que en este caso va a ser 1, ¿no? Que va a ser el mejor caso, que el elemento que estoy buscando esté en la primera posición, y el caso medio que corresponde a los tiempos de ejecución aleatorios, ¿no? Que va a ser, yo ejecuto, busco 10 elementos, entonces en la primera obtendré el valor en el 3, en el tiempo 3, en la segunda en el tiempo 7, en la tercera en el tiempo 9, etc. ¿Ok? De esa forma, el caso medio se lleva a consideración en la distribución de probabilidades. ¿Ok? Entonces yo voy a tener, ¿no? Eh, yo voy a tener este caso. ¿Ok? ¿No? En el peor caso, el tiempo de ejecución va a ser n, lo que les comentaba. En el mejor caso va a ser 1. Y en el caso medio va a ser n más 1 entre 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llega a esta definición? Lo tenemos aquí. ¿Ok? En el caso del medio, cada uno de los elementos va a tener una probabilidad y va a estar multiplicado por la probabilidad donde lo encuentre, ¿no? El primer elemento tendrá una probabilidad 1 por un intento, el segundo por 2 intentos y el tercero por 3 intentos. Y como sabemos que todos los elementos tienen la misma probabilidad, que va a ser 1 sobre n, y después haciendo unas operaciones, ¿no?, matemáticas, llegamos a la probabilidad o al tiempo de ejecución, ¿no?, en el caso medio. Nosotros solo vamos a utilizar, ¿no?, el peor caso. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a analizar, ¿no?, o cuando analizamos un algoritmo, por lo general nos vamos a basar en el peor caso. Siempre vamos a pensar que vamos a estar en el peor caso. Entonces, para este algoritmo que teníamos aquí, de calcular un elemento, el elemento menor, entonces siempre vamos a basarnos en el peor caso, en el tiempo de ejecución E, ¿no? Entonces, el proceso básico del análisis de eficiencia algorítmica es conocido como el conteo de instrucciones. El conteo de instrucciones nos va a ayudar un poco a definir lo que es la complejidad de un algoritmo. Entonces, más o menos tenemos que saber cómo definir el conteo de instrucciones para después obtener la complejidad. ¿Okay? Entonces, el conteo de instrucciones es un poco analizar nuestro algoritmo y definir un tiempo para cada ejecución. ¿Okay? El número de instrucciones después se suma y cada instrucción, ¿no?, o líneas que se ejecutan en forma constante. ¿Okay? Tenemos que analizar línea por línea, ¿no?, y ver si hay bucles u otras características. ¿Okay? Entonces, los bucles, puede haber while o repeats, se pueden transformar a for, o si no, se analizan como while o repeat. Los procedimientos van a tener también una complejidad, y en el caso del if o el case se puede estudiar el mejor caso y el peor caso. ¿Okay? Nosotros nos vamos a basar en el peor caso. ¿Okay? Y los tiempos que son constantes, las asignaciones de memoria, las igualdades, etcétera, siempre se consideran como uno. ¿Okay? Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos para definir el conteo de instrucciones. ¿Okay? Si nosotros analizamos esta función 1, entonces vamos a definir que en la línea 1 hay una asignación, entonces el tiempo es 1. En la segunda línea es una asignación, también es 1, y en la tercera línea también es 1. Entonces el conteo de instrucciones, no la complejidad, para 1, el T de n será 3. ¿Okay? Algo simple. En el caso de 2, aquí tenemos un if. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar el peor caso, que es cuando entra el if. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4 instrucciones de asignación, y esta instrucción de comparación, entonces en el peor caso va a ser 4. ¿Okay? Entonces el tiempo de ejecución de la función 2, dado n, ¿okay?, pero acá n no se utiliza, va a ser 4. Y el tiempo de ejecución de 3, ¿no?,
Entonces, en este caso sí podemos tener los dos casos, ¿no? Que se ejecute el if o que se ejecute el else, pero nosotros vamos a definir en el peor caso, ¿ok? Que es con el if con dos instrucciones, ¿ok? En este caso será 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Cuando ya tenemos funciones for o while, ¿no? O repeat, vamos a tener ya complejidades que son que se pueden calcular de esta forma. ¿Okay? Cuando son for de i hasta a, de i igual a hasta b, entonces podemos utilizar esta función, ¿no? Aquí vamos a tener b menos a más 2 instrucciones y el cuerpo va a ser b menos a más 1. ¿Por qué? Porque aquí se va a realizar una comparación más cuando sea mayor que b. Entonces no se va a ejecutar este proceso cuando ya terminemos el for. ¿Okay? Entonces en este caso vamos a tener en la línea 1 la complejidad va a ser 1 porque es, ¿no? Una asignación. En la línea 2 será n menos 5 más 2, ¿no? Imaginemos que n fuera 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ejecutar? Va a ser 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Van a ser 5 ejecuciones. Entonces sería 8 menos 5, que sería 3, más 2, nos quedan las 5 ejecuciones. ¿Okay? Y lo interno, el cuerpo, que será n menos 5 más 1, ¿okay? Que va a ser n menos 4 para ambas líneas. ¿Okay? Y después calculando obtengo el conteo de instrucciones. ¿No? Y aquí otro ejemplo donde ya vemos que vamos a tener un tiempo de ejecución con n al cuadrado, dado que vamos a tener for anidados. ¿Okay? Si nosotros calculamos, como hemos estado calculando cada una de las del conteo de instrucciones por cada línea, tendremos estas fórmulas y después se define que el tiempo de ejecución, ¿no? para esta función es 2n cuadrado menos 2 menos 32. ¿Okay? Después de hacer la suma de todas estas operaciones. Entonces hemos visto cómo calcular, ¿no? El tiempo de ejecución de un algoritmo y ahora nos enfocaremos a la notación asintótica, ¿okay? A la notación que generalmente se utiliza para definir la complejidad de un algoritmo. ¿Okay? Y resumidamente la notación asintótica se refiere a que nosotros consideremos que n tiende al infinito. ¿Okay? Es decir, n va a ser un número muy grande. Entonces, ahí nos estamos refiriendo a la notación asintótica. Nosotros que desarrollamos algoritmos, ¿no? Para resolver problemas complejos, ¿no? Análisis de imágenes, análisis de textos, análisis de problemas multidimensionales, problemas con tiempo, etcétera, sabemos que tenemos bases de datos con muchos datos o elementos con mucha dimensionalidad. Entonces, nosotros o los algoritmos que vamos a utilizar, siempre tenemos que realizar su análisis de algoritmos considerando que n es infinito. ¿Eh? Al final, si yo tengo 50 datos y yo tengo un algoritmo muy complejo, entonces como son 50 datos, el proceso o el resultado saldrá en 1 o 2 segundos. Pero si yo tengo un algoritmo muy complejo y tengo 1.000.000 de datos, ahí sí se va a notar la diferencia con un algoritmo que no sea complejo. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar cuando n tiende al infinito, ¿okay? Para representar la complejidad de los algoritmos. ¿Okay? Entonces cuando utilizamos la notación asintótica, vamos a definir, vamos a descartar los términos menos significativos y los coeficientes constantes, ¿okay? Para enfocarnos en la parte importante de la ejecución del algoritmo, que es su tasa de crecimiento, sin involucrarnos a otros detalles. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos dos algoritmos,
y uno, perdón, si tenemos un algoritmo con complejidad n cuadrado más 5n más 57. ¿Ok? Entonces aquí estamos haciendo la gráfica de este algoritmo, pero sin considerar, en el azul, sin considerar los elementos menos significativos. Si nosotros tomamos como significativo el elemento mayor, que es n cuadrado, y menos significativo los otros elementos y las constantes. ¿Okay? Cuando tenemos 40, sí vemos que el tiempo de ejecución o el resultado tiene alguna diferencia. Pero cuando nos vamos acercando al infinito, estos dos tiempos como que se van haciendo uno, y al final, cuando n es más grande, entonces van a ser casi lo mismo. Entonces, si yo hablara de un tiempo o un conteo de instrucciones de n cuadrado más 5n más 57, va a ser lo mismo cuando n tiende al infinito de hablar de una complejidad o un tiempo de ejecución de n cuadrado. ¿Okay? Entonces, cuando yo defino ese conteo de instrucciones en una forma asintótica, considerando que n va hacia el infinito y descarto los coeficientes menos significativos y los coeficientes de un solo valor, ¿no? O los específicos, estamos ya definiendo la complejidad de los algoritmos. ¿Okay? Entonces, más aún cuando n tiende o ya está cerca de los 2500, ¿no? Y cuando lleguemos al millón, entonces la diferencia será casi nula o nula, ¿no? Entonces hemos definido que podemos obviar los términos menos significativos, ¿no? Y como en el caso anterior, n cuadrado más 57n más 37 se va a comportar de la misma manera que n cuadrado. ¿Okay? Entonces existen diferentes formas de notación asintótica. Nosotros nos vamos a basar en la notación O, ¿no? O mayúscula, ¿no? Que considera el peor caso, ¿okay? Que hemos estado viendo. Entonces la notación O es aplicada para dar un límite asintótico, es decir, un límite, ¿no? Cuando n tiende al infinito superior sobre la función. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos la función o el tiempo de ejecución 1/3 n cuadrado menos 3n, al final esta será n cuadrado. ¿Okay? Si tenemos n cuadrado más n más 1 al cuadrado, que será, ¿no? N cuadrado más, etcétera, tendremos o n cuadrado, y después si tenemos 2n al cubo más 3n al cuadrado más n, nos enfocaremos que esto es una complejidad de nq, ¿no? Entonces tenemos diferentes, ¿no? Complejidades. Entonces en la notación O, ¿no? Cuando es 1 es constante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta sería complejidad 1, ¿eh? Porque estamos eliminando elementos significativos, ¿no? Y solo se realizan asignaciones, son constantes, ¿okay? Será 1. Después logarítmica, que vamos a ver más adelante en las búsquedas binarias cuando veamos árboles, o ahora que vamos a ver lo que es quicksort ordenamiento, o mergesort vamos a ver, ¿no? Con el logarítmico. Después el lineal, ¿no? Que es recorrer todo el vector, ¿no? Y hasta aquí son eficientes. ¿Okay? Si nosotros tenemos un algoritmo con estas complejidades, después de hacer el conteo de instrucciones, después de analizar nuestro algoritmo, y llegamos a estas complejidades, nuestro algoritmo lo podemos llamar de eficiente. ¿Okay? Ya si tenemos un algoritmo cuadrático, o cúbico, o polinómico, ¿no? Que todas están relacionadas, puede ser tratable. ¿Okay? Se pueden utilizar, ¿no? En las computadoras actuales, pero ya cuando tenemos un exponencial o un factorial, ya es intratable. ¿Okay? Ya sería demasiado procesamiento. El tiempo de ejecución se eleva en cada valor de n considerablemente. ¿Okay? Entonces, todo está incluido. Si nosotros tenemos, así como vimos aquí, ¿no? Tenemos partes que son menores que otras partes más representativas,
tendremos una complejidad que representa la parte más significativa. ¿Okay? Si nosotros, todo nuestro algoritmo, toda la parte principal de nuestro algoritmo es de complejidad ON, pero dentro de él hay una parte que es n cuadrado, entonces nuestra complejidad será n cuadrado. ¿Okay? Siempre va a estar incluida las complejidades más bajas en las complejidades más altas. ¿Okay? N cuadrado. Voy aquí un ejemplo del tiempo de ejecución por cada una de estas eh, complejidades, ¿no? Vemos que el tiempo de ejecución en logaritmo de n y en n logaritmo de n son bajas, pero ya cuando es n cuadrado o exponencial, ¿no? Factorial de n, por ejemplo, el tiempo de ejecución aumenta considerablemente para cada valor. En cambio, n log de n es mucho más eficiente. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Si tenemos dos complejidades, ¿no? Por ejemplo, o n cuadrado en diferentes partes de nuestro algoritmo y estas partes son principales, entonces vamos a obtener el máximo, ¿no? Si tenemos n cuadrado y log n, al final nuestro algoritmo tendrá complejidad o n cuadrado. Entonces, ahora vamos a ver algunos algoritmos para definir lo que son cada una de sus complejidades, ¿no? Algunos algoritmos de ordenamiento, ¿no? Que ustedes de repente ya los conocen, y vamos a analizarlos, ¿ok? Vamos a analizar cómo se ese proceso. ¿Eh? Y también de esto será la pregunta de esta semana en el foro, para que puedan contestar acerca de un poco referente a las complejidades y dónde usar o cuándo usar cada uno de estos algoritmos de ordenamiento. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar por el algoritmo de ordenamiento bubble sort, ¿no? Que es el algoritmo de ordenamiento burbuja. Son realizadas comparaciones entre los datos almacenados en un vector de tamaño n. Entonces yo voy a tener un vector de tamaño n y voy a ordenarlo. ¿Okay? Entonces cada elemento de la posición i será comparado con el elemento de la posición i más 1 y cuando el orden indicado creciente o decreciente es encontrada, un cambio de posición entre ellos es realizado. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Nosotros tenemos este vector y queremos ordenarlo. Entonces vamos a hacer comparaciones, ¿no? Primero, el 5 con el 4, ¿no? Voy a comparar, 5 es mayor que 4, sí. Entonces va a haber un cambio. ¿Okay? Haremos un cambio. Entonces el 4 intercambiará con el 5. Después el 5 con el 2 se va a comparar y el 2 pasará a la posición del 5 y el 5 al 2. Después el 5 con el 1 y después el 5 como el 8. ¿No? Es como buscar su posición comparando uno por uno con cada resultado. ¿No? Después lo mismo, el 4 se comparará con el 2 en la siguiente ejecución y estas son como pequeñas burbujas, ¿no? Estas burbujas nos van a permitir realizar el ordenamiento, ¿no? Y así sucesivamente hasta que tengamos el vector ordenado, ¿okay? Ya hasta que todas estas burbujas haya recorrido 5 ejecuciones de esas burbujas, ¿no? 5 ejecuciones. ¿Okay? La parte principal del código del algoritmo burbuja es donde el ordenamiento es realizado. Entonces tiene dos bucles, uno anidado del otro. Entonces, como sabemos, tiene una complejidad, ¿no? De n al cuadrado. ¿Okay? Entonces, al final será n por n menos 1 y tendremos n al cuadrado menos n y tendremos una complejidad de o n cuadrado. ¿Okay? Entonces, el boolean sort tiene una versión mejorada, perdón, dos versiones mejoradas. La primera es que la cantidad de elementos del vector, ¿no? Será ejecutado y anidado dicho bucle y otro bucle recorrerá la última posición hasta la posición del índice del primer bucle. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar por la parte de atrás del vector y con ello las posiciones ordenadas no serán analizadas. ¿Okay? Si ya se ordenó una parte del vector, no se realizará más. Pero igual la complejidad va a seguir, se va a reducir un poco el tiempo de procesamiento
pero la complejidad será lo mismo, ¿no? Entonces partimos por la parte de atrás y vamos a ir ordenando. ¿Okay? En este caso va a ser 5 iteraciones, pero en el siguiente caso solo va a ser 3, en el siguiente solo hará 2 y en la siguiente solo hará 1. Comparación. Pero sigue habiendo dos foranidados y su complejidad sigue siendo O n cuadrado. ¿Okay? Entonces el tiempo va a depender bastante de la entrada. ¿Okay? Y la versión mejorada 2 lo que hace es identificar si es que el vector ya está ordenado, y si ya está ordenado, entonces se detiene el proceso. ¿Okay? Ya está ordenado el vector, es decir, no se han realizado intercambios de posiciones, quiere decir que ya el vector está ordenado, ¿no? En este caso de mayor a menor, entonces se detiene el algoritmo. Pero seguimos siendo el peor caso, ¿no? Que la complejidad va a ser ON cuadrado. ¿Okay? En el mejor caso solo será ON porque solo realizará una ejecución. ¿Okay? Pero nosotros siempre nos estamos basando en la complejidad, ¿no? Cuando es el peor caso. ¿Okay? Tenemos aquí otro algoritmo que es el algoritmo de inserción. ¿Okay? Será elegido el segundo número del vector para iniciar las comparaciones. Así los elementos de la izquierda del número seleccionado están siempre ordenados de forma creciente o decreciente. ¿Okay? En este caso partimos por el segundo elemento. Entonces, comenzamos por el primer elemento, pero comenzamos a comparar desde el segundo elemento. ¿Okay? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es buscar, ¿no? La posición para el elemento 8, ¿no? Entonces, vamos a ir, ¿no? Recorriendo el vector hasta que saber qué elemento va a ser el menor. ¿Okay? Entonces, en este caso, el, eh, el, el vector, ¿no? Comenzará, el elemento 8 irá recorriendo y se colocará al final. ¿Okay? El elemento 8 se colocará al final y al final quedará el vector ordenado. ¿Okay? Entonces, la idea de este algoritmo es ir colocando cada elemento en una posición, ¿no? Que le corresponda. ¿Okay? Va a ir modificando, ¿no? Y no va a ser comparaciones de 2 a 2, sino ya va a ser comparaciones directas. ¿Okay? Y también el insertion sort tiene una complejidad de ON cuadrado. ¿Okay? Va a tener esa complejidad porque tiene dos bucles anidados. ¿Okay? El selection sort lo que va a hacer es buscar la posición del elemento o el menor elemento de los restantes. ¿Okay? Entonces, en este caso, vamos a tener el elemento 5, ¿okay? Y vamos a buscar el menor elemento entre los restantes, ¿no? Que en este caso va a ser 2. Entonces se compara el 5 con el 2. ¿Es menor? Sí. Entonces el 2 quedará en la posición 0 y después tendremos el 5 en la posición del 2. Entonces después vamos con el 4. El 4 se comparará con el menor de los demás elementos, 5, 8, 3, que es el 3. Y se hará un intercambio si es que es menor. Después el 5 se comparará con el 8 y con el menor del 8 y el 3, ¿no? Y después el 5 que quedará solo y se comparará con el elemento anterior para ver si es que se cambia, ¿no? Tenemos el array ordenado. Entonces, en este caso, también vamos a recorrer el vector, ¿no? En un foranidado y tendremos una complejidad también de ON cuadrado. ¿Okay? Entonces, siempre se comportará de la misma manera. Ahora tenemos otro algoritmo de ordenamiento que ya se modifica su complejidad, que es el merge sort. ¿Okay? Este algoritmo lo que hace es dividir el vector en partes iguales y va a ir ordenando cada una de esas partes. ¿Okay? Muy relacionado al problema divide y vencerás, ¿no? Y el vector es
¿no? Dividido en partes iguales, ¿no? Y después cuando llega a 2 o a 1 se ordena, ¿no? Entonces el 3 con el 5 se ordenarán, el 3 irá adelante el 5 y después con el 2 se da un proceso de inserción por el menor elemento. Entonces comparo el 3 con el 1. ¿Cuál es menor? El 1. Entonces el 1 irá en la primera posición, después el 3 y después el 5, ¿no? Así con todos los procesos hasta que el algoritmo es ordenado. ¿Okay? Entonces ya no se va a comparar por ejemplo, el 3 ya no se comparará con todos estos elementos, sino únicamente con el que le corresponde. Solo se comparará cuando se realice la unión. ¿Okay? Entonces se está reduciendo bastante la complejidad. ¿Okay? Entonces las comparaciones tienen una constante de 1. ¿Okay? Y también aquí tenemos que se va a ir dividiendo, ¿no? Como se va dividiendo a la mitad el problema, vamos a tener este caso, ¿no? En una iteración va a ser n, en 2 iteraciones va a ser n entre 2, en 3 iteraciones va a ser n entre 2 entre 2, que es n entre 2 al cuadrado, y así vamos a tener hasta n dividido entre 2t menos 1. ¿Eh? Si nosotros esta operación, ¿no? Queremos obtener el valor de n, vamos a tener que definirla de esta forma, ¿no? Porque es exponencial. Entonces, como estamos considerando los valores máximos, vamos a considerar el logaritmo, ¿no? Y el 1, que es una constante, no la vamos a considerar, por eso la complejidad del merge sort va a ser log de n. ¿Okay? Multiplicado por, esta es la división y después vamos a juntar, ¿no? En todo proceso se junta todos los elementos y por eso vamos a tener una complejidad de n log de n, ¿no? El log de n viene por las divisiones y el n por las comparaciones en el momento de la inserción. ¿Okay? Pero como ya hemos visto, n log de n, ¿no? Que es menor que n cuadrado, que eran los otros métodos de ordenamiento. ¿Okay? Y por último tenemos el algoritmo de ordenamiento rápido, que es el quicksort. ¿Okay? Este algoritmo de ordenamiento, el vector es dividido en dos mediante un pivote. ¿Okay? Entonces aquí está la explicación que lo vamos a ver mejor en el ejemplo. ¿Okay? Vamos a tener un vector de 10 elementos, ¿no? Y en el punto medio vamos a encontrar el pivote. ¿Okay? Entonces vamos a hacer comparaciones, ¿no? El último elemento con el primer elemento, ¿okay? El 5 con el 5. Entonces vamos a tratar de colocar a la izquierda los elementos menores y a la derecha los elementos mayores del pivote. ¿Okay? Entonces el 5 con el 5 es menor, está bien en esa posición, entonces pasamos al 8. El 8 se comparará con el 5 y el 5 pasará a ese lugar con el 8. ¿Okay? Vamos a tratar de colocar, ¿no? Los elementos mayores a la derecha y los elementos menores a la izquierda. ¿Okay? No siempre se va a dar el caso que escojamos un pivote que esté a la mitad de ambos, ¿no? Por eso va a haber divisiones y al final cuando los dos punteros lleguen a la posición del pivote, dividiremos, ¿no? Los elementos que estaban a la izquierda, ¿no? Que van a ser los menores, obviamente cambiando la posición del pivote si es que no es la misma cantidad de elementos mayores o menores, y quedará en un vector el 2, el 4, el 1, el 3, el 5 y el 5, ¿no? Lo que está aquí, y este realizará el mismo proceso. Buscará un pivote, los mayores a la derecha, los menores a la izquierda, y se dividirá hasta llegar a un elemento, ¿no? A uno o dos elementos, como en el caso del merge sort, ¿no? Y después recursivamente regresará. ¿Eh? Lo mismo por el otro lado, y al final tendremos nuestro vector ordenado. ¿Okay? Va a ir haciendo divisiones, pero dado un pivote. ¿Okay?
Entonces, al igual que el algoritmo de ordenamiento por intercalación, el merge sort tiene una complejidad de n log n. ¿Okay? El log n viene porque estamos dividiendo el vector, ¿no? Ya no se va a hacer comparaciones entre todos los elementos para saber cuál es la posición, ¿no? Y n porque vamos a hacer un análisis, sí, de todos los elementos, ¿no? Pero no comparados todos entre todos. ¿Okay? Entonces, eso en cuanto a los algoritmos que nos permiten ver, ¿no? Las complejidades, ¿no? Y cuál sería mejor o peor en determinados casos. ¿Okay? Y ahora vamos a ver rápidamente algunas estructuras de datos que también vamos a analizar sus complejidades. ¿Okay? Entonces, estas estructuras de datos lo que nos va a permitir es resolver ciertos problemas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver primero la estructura de datos tipo lista. ¿Okay? Son un conjunto de datos que pueden representar colecciones. ¿Okay? Vamos a ver que podemos guardar números, datos de trabajadores, datos de producto. Entonces, vamos a tener una lista de elementos. ¿Okay? En estas listas nosotros podemos insertar un elemento, eliminar otro, buscar o encontrar el mayor, el menor, contar los elementos, etc. ¿Okay? Es una estructura lineal. ¿Okay? En la próxima clase veremos estructuras no lineales. ¿Okay? Puede ser homogénea. ¿No? Puede ser homogénea, puede ser el 3, el 9, el 5, etc. O puede ser heterogénea, donde cada uno de los elementos va a ser un dato compuesto, ¿no? Bueno, los homogéneos son únicamente datos específicos, ¿no? Y los heterogéneos van a ser un conjunto de datos, ¿no? Como datos complejos. ¿Okay? Como por ejemplo un trabajador, ¿no? Que trabaja en informática, su fecha de nacimiento, su nombre y su salario. ¿Okay? Entonces vamos a ver rápidamente los que son las tipos lista, simplemente encadenada y no ordenada, simplemente encadenada y ordenada, encadenada, ordenada, encadenada y ordenada y listas circulares. ¿Okay? Las encadenadas no ordenadas, ¿no? Comienzan, ¿no? Con un puntero al null y después, mediante un algoritmo, vamos a ir insertando cada una de los elementos, ¿no? Entonces, este es un cambio de punteros, ¿no? Que vamos a ir colocando, ¿no? Por ejemplo, primero teníamos el elemento 500 que está apuntando a null, el inicio, el fin de la lista va a ser null, y después vamos si vamos a insertar el elemento 3, se insertará al inicio de la lista, ¿no? O también puede ser al final de la lista. ¿Okay? Entonces, el número 2, en este caso al final, y si eliminamos algún elemento, se anula ese elemento y se cambiaría el inicio o el fin de la lista. ¿Ok? No hacemos ningún proceso, únicamente se inserta al inicio y al fin. ¿Ok? Entonces, en el caso de las listas que son ordenadas, entonces en este caso sí vamos a hacer una comparación de todos los elementos para saber dónde se insertará. Por ejemplo, en el caso que tengamos el 3 y el 8, después de insertar el 5, estará el 5 en la posición intermediaria. ¿Okay? 3, 5, 8. Después tenemos lo que es el elemento 1 que era en la primera posición y si después eliminamos el elemento 5 va a ser igual que en el caso de una lista encadenada no ordenada. ¿Okay? Duplamente encadenada y ordenada, vamos a ver, ¿no? Donde tenemos un puntero al anterior y un puntero al siguiente elemento. Entonces vamos a tener, ¿no? Después de insertar el elemento 7, después de insertar el elemento 9, vamos a tener que el 9 está apuntando al elemento 7 y el 7 apunta al elemento 9. Entonces podemos recorrer la lista de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y después insertando el elemento 3 que puede ser por el inicio, por el final o también puede ser por el inicio. ¿Okay? Y después insertamos el elemento 9, entonces vamos a insertarlo por el inicio, perdón, el elemento 8 por el final y eliminamos el 9 que va a ser desde el inicio. ¿Okay? Si eliminamos el elemento 3,
el 7 apuntará a donde estaba apuntando el elemento 3, que será 280, y el 280, donde está el elemento 8, apuntará a donde estaba apuntando el elemento 3, que es el 120. ¿Okay? Y por último, si eliminamos el elemento 8. ¿Okay? Y tenemos también las listas duplamente encadenadas y ordenadas, que en este caso van a ser, ¿no?, dos punteros a los elementos. Entonces, para cada modificación que nosotros realicemos, vamos a tener que actualizar el puntero anterior y el puntero siguiente. ¿Okay? Y por último tenemos lo que son las listas circulares, donde no hay ni un comienzo ni un fin, sino punteros a los elementos, en este caso simplemente encadenada al elemento siguiente, y la ordenada también al elemento siguiente, pero considerando un inicio y un fin. ¿Okay? Doblemente encadenada, como muestra en las figuras. Entonces vamos a analizar ahora lo que es la complejidad de cada una de estas estructuras de datos tipo lista. ¿Okay? Hemos visto las operaciones principales, que son la inserción al inicio, la inserción al final, la inserción ordenada, la consulta y la eliminación. ¿Okay? Entonces, en la inserción al inicio de la lista, como es únicamente una asignación de punteros, será complejidad constante, que es 1. ¿Okay? Entonces, si analizamos únicamente la inserción, nuestra complejidad será 1 en las listas no ordenadas. ¿Okay? En la ordenada, ¿no?, también será 1. En la ordenada también será 1, ¿no? Perdón, en la ordenada la inserción será ON, porque nosotros necesitamos buscar el elemento o la posición donde será insertado. Entonces tenemos que recorrer los elementos de la lista, y como hemos dicho que vamos a considerar el peor caso, entonces para recorrer todos los elementos de la lista será ON, ¿no? Será una complejidad de N, porque tenemos que buscar la posición correcta donde insertarlo. ¿Okay? Consultar la lista en todos los casos será ON, ¿no? Si queremos mostrar todos los elementos de la lista, entonces será ON. ¿Okay? La eliminación también será en el caso de las listas que no están ordenadas, ¿okay?, tendremos ON. ¿Okay? Y vaciar la lista va a depender del lenguaje de programación, pero será ON, ¿no?, que es asignar, por ejemplo, null a todos los elementos de la lista. ¿Okay? Entonces vamos a ver ahora otros tipos de datos, ¿no?, también lineales, muy conocidos, y vamos a analizar también su complejidad, ¿okay?, que son la pila y la lista. ¿Okay? Las estructuras de datos tipo pila y fila, ¿no?, acá es fila, perdón, son consideradas listas especializadas que poseen características propias. ¿Okay? En el caso de la pila, ¿no?, va a ser, ¿no?, en el caso de la pila es considerado un tipo fil, ¿no? Primero en entrar, último en salir. Es decir, el primer elemento insertado será el último en ser removido. ¿Okay? En este caso, nosotros primero hemos insertado el 8, después el 6 y después el 7. En la pila solo se puede eliminar el elemento, el último elemento que está en la cima o en el top, ¿no?, que será el elemento 7 en este caso. Entonces, fue el último, ¿no?, en entrar a la pila, pero será el primero en ser eliminado. A diferencia de la fila, ¿no?, donde el primero en entrar va a ser el primero en salir, ¿no?, como una fila, ¿no?, del banco, etc. ¿Okay? Entonces tenemos, por ejemplo, en la fila, vamos a insertar primero el 3, después el 8, después el 5, y si queremos eliminar, ¿no?, primero se eliminará el 3, después se eliminará el 8, y después se eliminará el 5, ¿no? A diferencia de lo que era la pila, donde primero, por ejemplo, ingresa el 9, después ingresa el 3, y después ingresa el 5. Entonces, el primer elemento a eliminar será el 5, ¿no?, después que fue el último en entrar, después el 3 y por último el 9.
¿ok? Entonces, dependiendo del problema que nosotros vamos a resolver, podemos utilizar una fila o una pila. ¿Ok? Entonces, el análisis de la complejidad, ¿no? En las operaciones de inserción, eliminación en la pila, siempre será de 1. ¿Ok? Porque en la pila tenemos un puntero que apunta a la cima, entonces únicamente tenemos que leer ese puntero, entonces será complejidad 1. ¿Ok? Para consultar toda la fila tenemos que recorrer todos los elementos, la complejidad será ON, ¿no? Y remover todos los elementos, bueno, en C++ será ON porque vamos a darle nula a todos los elementos, pero en el caso de Java únicamente es 1 porque a la raíz le colocaremos null, ¿no? O se le asignará 0. Y por último tenemos lo que es la estructura de datos hash. ¿Okay? La mayoría de aplicaciones en computación requieren operaciones como la inserción, eliminación, consulta de datos, etc. ¿Okay? Las búsquedas generalmente dependen del tamaño de la estructura utilizada, es decir, ON. ¿Okay? Si yo tengo 10.000 elementos, tengo que buscar los 10.000 elementos y lo ideal sería que dichas operaciones sean realizadas en tiempo constante o con una operación en una consulta de un vector. ¿Okay? En este caso, ¿no? Una tabla hashing es una generalización de un vector donde cada posición representa una dirección. ¿Okay? Los elementos a ser almacenados en la tabla hash poseen un valor clave utilizado para calcular la dirección de asignados. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un ejemplo de tabla hashing donde vamos a tener índices que me van a determinar las posiciones de cada uno de los elementos. ¿Okay? Entonces lo vamos a explicar un poco, ¿no? Pero puede haber estructuras hashing, ¿no? De diferentes características. ¿Okay? Pero siempre, o lo más importante en una tabla hashing, va a ser la función de hash, que me va a determinar en qué posición estará cada elemento. Entonces tenemos un tipo de hashing que es de direccionamiento abierto, donde vamos a tener un conjunto limitado de entradas. ¿Okay? Entonces yo, por ejemplo, tengo un conjunto de parqueos para automóviles. ¿Okay? Entonces necesito definir en qué posición va a ir cada uno de esos elementos. ¿Okay? Entonces para eso necesito una función hashing que me va a determinar, por ejemplo, por el número de placa, ¿no? En qué posición irá cada vehículo. Y después cuando yo busque, ¿no? Ese vehículo por la placa, me devolverá tal posición. ¿Okay? En este caso vamos a buscar vamos a utilizar la función hash del módulo. ¿Okay? Entonces, si en esta tabla hash viene el elemento 16, vamos a utilizar esa tabla, esta función hashing, entonces el 16 irá a la posición 0. ¿Okay? Después, el 23 irá a la posición 7, cambiando a O de ocupado. Después el 41 irá a la posición 1 y después el 25, que tendría que ir a la posición 1, irá a la posición 2, dado que la posición 1 ya está ocupada. Entonces, imaginemos que nosotros después queramos buscar el elemento 41. Entonces, y el elemento 41 está definido, por ejemplo, el nombre Luis, ¿no? Entonces, si yo quiero buscar el 41 en mi lista hash, lo que voy a hacer es 41 módulo 8 me devolverá 1. Entonces ahí encontraré ese elemento. Entonces ya no tengo que estar recorriendo toda la lista o todo el vector para obtener ese elemento. ¿Okay? Esa es la idea del hash. ¿Okay? Después sigo insertando el 39, en este caso el 39 no se podrá insertar en la posición 1, sino en la posición 2, ¿no? Y después la eliminación, ¿no? Se da por la búsqueda y se coloca como R de removido o eliminado. ¿Okay? Una de las dificultades o uno de los problemas de esta forma de direccionamiento, que es el direccionamiento lineal, es que puede formar grupos, ¿no? Grupos, ¿no? Aislados de elementos. Y lo que se quiere es tener una mejor distribución. Para eso podemos aplicar la forma cuadrática. La forma cuadrática lo que va a hacer es insertar los elementos en
saltos, ¿no? En este caso, salto de 1 para el elemento 20, y si ya están ocupadas, saltará 2, que será para el elemento 28, y después saltará 3 para el elemento 36. ¿Okay? Entonces, en este caso tenemos la distribución, una mejor distribución de los elementos. ¿Okay? Pero puede darse el caso de que llegue un bucle infinito que no se puede insertar porque todas las posiciones donde está saltando estén ocupadas. Entonces utilizaremos una forma lineal cuando hayamos recorrido todas las posibles posiciones disponibles. ¿Okay? Y la eliminación será del mismo proceso. Y por último tenemos lo que es el hashing implementado como lista, ¿no? Donde vamos a tener listas enlazadas como las que ya hemos visto anteriormente. Y igual, por ejemplo, el elemento 14 con módulo 8 irá a la posición 6. Entonces, este elemento será una lista enlazada con todos los valores cuya función hashing sea 6. ¿Okay? Después el 20, su función será 4, 17, su función será 1. Entonces, el 36 tiene la misma función hashing que el 20. Entonces se inserta en esa posición. ¿Okay? El 22 igual que el 14 y se crea una lista enlazada. ¿Okay? Entonces al final, si nosotros por ejemplo queremos buscar el elemento 20, entonces en vez de buscar en una lista lineal, ¿no? De buscar, comparar con el 17, con el 4, con el 22, 36, 34, hasta encontrar el 20. Entonces, el 20, módulo 8, será 4, y después sabemos que ese elemento tendría que estar en esta lista, y solo recorreremos esa lista. ¿Okay? Entonces, la complejidad sigue siendo ON, dado que estamos en el peor caso, que quiere decir que todos los elementos estén en una sola lista, pero se reduce considerablemente al tener una función hashing que divida el espacio, ¿no? De todas las soluciones de acuerdo a la cantidad de elementos que tengamos. Y la eliminación no se da igual que en las listas, ¿no? Por ejemplo, si queremos eliminar el 17, lo único que haremos será colocar null a esa posición cuando solo tengamos un elemento, ¿no? Que lo que hace es que al próximo elemento, ¿no? Al próximo elemento se le asigna a el elemento anterior, ¿no? Entonces con ello sería lo que tenemos para ver el día de hoy. ¿Okay? Lo hice un poco rápido para que pudiéramos estar dentro de la hora para todos los temas que queríamos tratar. ¿Okay? Si no, si algo no ha quedado claro, cualquier consulta, ¿no? De repente lo podemos ver ahora, y si no, cualquier consulta pueden escribir al correo, ¿no? hinojosa@unsa.edu.p, o también en el Moodle que tenemos, ¿no? De la asignatura, pueden colocar sus dudas, ¿no? Acerca de los conceptos que hemos visto. No olviden también desarrollar la pregunta, ¿no? Que tenemos para esta unidad. Daría por terminada la videoconferencia hasta una próxima oportunidad. ¿Okay? Gracias. Hasta luego.